¿Qué tal, amigos? En este video les voy a mostrar, cuando quieras comprar un piano usado, qué es lo que le tienes que revisar. Aquí vas a ver claramente todas las partes que se revisan y cómo se revisan. Espero que este video te sea de utilidad. Por cierto, se me olvidaba decirles una disculpa por las fachas en las que salgo en los videos, pero es que estaba de vacaciones y luego estábamos en una temperatura de más de 30 grados, entonces ustedes no se fijen. Vamos a revisarlo ahora sí a detalle para ver en qué condiciones está y qué necesito hacerle para dejarlo bien. Vamos viendo ahora por dentro. Quito la tapa, esta, y vamos a retirar esta de acá. La maquinaria se ve en muy buenas condiciones. Esto es un poquito de basurita. Todo esto pues, es cuestión de limpiar, aspirar. Pero vean la maquinaria. Parece que no se usó el piano. Es un piano prácticamente sin uso. Mira, el desgaste, asómate aquí a ver el desgaste que tienen los martinetes. Apenas si se marcaron las cuerdas. O sea, este piano realmente se usó muy poco. Mira, el número de serie es 1.532.384. Lo consulté en internet y me dice que es un piano de aproximadamente del 1995. O sea, es un piano de 30 años. 30 años que puede sonar mucho, pero realmente para el tiempo de vida de los pianos y más con el uso que ha tenido este piano, pues se puede decir que es un piano seminuevo. Mira, esta tarjetita nos la encontramos ahí, dice que el último servicio que recibió fue en 2011, o sea, no se ha afinado el piano desde hace 14 años. Sin embargo, lo toqué cuando estábamos allá y casi no se escucha desafinado. De hecho, el La está en 438 Hz, o sea, se ha bajado muy poquito, está muy estable. Vamos a revisar abajo. Aquí la tabla armónica se ve nueva, o sea, el barniz como nuevo, no se ve ninguna grieta, nada, de hecho no está tan sucio, o sea, tiene algunas telarañitas, poquito polvo, eso se lo vamos a quitar con una aspirada. Vamos a probar las notas. Aquí tenía unas etiquetas con las notas, yo ya se las quité. Nomás se quedó la goma. Esto lo voy a tratar de limpiar, no sé, con alcohol o con agua, con un algodoncito, para quitarle el pegamento y que se vean todas limpias. Muy bien. Ya ni les digo la marca, ya vieron, es un Baldwin americano de 30 años de edad en cuanto a su fabricación. Acá, asomémonos. Aquí, su etiqueta. El instructivo viene en una bolsa pegado, nunca se lo removían. ¿Y qué vemos? La tabla armónica por detrás igual, perfecta, sin grietas, un poco de polvo nada más. En conclusión, ¿qué podemos decir del piano? Pues está en excelentes condiciones. Lo más grave del piano pues es la parte estética, que como ven sí está un poco maltratado de la barniz, pero de la maquinaria está en excelentes condiciones. ¿Y qué vamos a hacer? Darle una limpieza. Le voy a quitar esta tapa. Vamos a aspirarlo todo por dentro y por atrás para quitarle el polvo. A lo mejor si es necesario le voy a pasar un trapo húmedo pero muy bien exprimido para quitarle el polvo más pegado que pudiera tener. Eso para dejarlo limpio. En cuanto a la parte técnica, pues no traigo herramienta, pero vamos a ver si conseguimos aquí alguna llave de afinación, si la podemos pedir por internet, que nos llegue pronto, para darle una pequeña entonada. Estaba viendo si tenía un poco de juego. Si tiene un poquitito de juego, miren. Muevo la tecla y al mover la tecla se mueve esta palanquita y este no se mueve. Tiene un poquito de juego. Ese juego se va haciendo por desgaste de las gamuzas, donde de contacto se van aplastando, entonces se va generando este juego.
y se ajusta moviendo la altura de este tornillito, ¿sí? La podemos mover para ajustar de manera que el movimiento no haga este juego, sino que al mover yo la tecla, al empujarla, se empuje todo al mismo tiempo, ¿sí? Ese ajuste sí se lo vamos a hacer, es un ajuste pues un poquito entretenido porque hay que hacerlo tecla por tecla, pero vale la pena porque así se siente mucho mejor al tocar el piano, no se siente así como demasiado aguadito. Por el juego que puede tener, se siente ya más como un piano, se va a sentir mejor. Bueno amigos, espero que este video les haya sido interesante y pues como siempre les pido, si no se han suscrito, que se suscriban, denle la campanita para que les lleguen los videos nuevos que suba, y si les gustó denle like y compártanlo con las personas que crean que les pueda ser de utilidad, y chequen mis otros videos, hay varios videos que son de interés, como los de cómo afinar un piano, etcétera. Gracias.